porque el Señor ya nos enseñó cómo preparar la tierra. Iban a ser personas fructíferas. De primero nosotros lo vamos a hacer, ya lo somos en Él. Entonces el fruto que demos va a ser un fruto permanente. ¿Pero por qué? Porque las palabras de Dios están puestas en cada uno de nosotros. Amén. Esa es la palabra de Dios. Ese es el deseo de Dios y es el propósito de Dios. Somos totalmente capaces, como decía en Corintios, porque Él es el que hace las obras en cada uno de nosotros. Amén. Pongámonos de pie. Como una actitud de determinación, de deseo de hacer lo que Él se ha propuesto. El Espíritu Santo te va a indicar esos pensamientos tradicionales que en tu mente están aún. Si tienes todavía pensamientos tradicionales, esos miedos que se mencionaban, es parte de esos pensamientos que no obedecen al conocimiento de Dios. Eso mismo es. La inseguridad que nosotros hemos tenido son pensamientos que no obedecen al conocimiento de Dios. Temor, sea lo que sea que nos ha estado impidiendo ejecutar de la manera correcta, son esas palabras altivas incluso. Pero a partir de ahora, el Señor te dice: vas a arrancar, vas a destruir, vas a derribar, vas a arruinar toda estructura mental. Todo el sistema va a ser trastornado, pero por los hijos de Dios. En el nombre de Jesús. Por lo tanto, el Señor es fiel y poderoso y hoy vuelve a cimentar y hoy vuelve a fortalecer nuestra identidad, sabiendo que Él ha puesto sus palabras en nuestra boca. Él ya puso esas palabras en nuestra boca. Ese es un hecho. Que el Espíritu Santo te haga entender que ha estado impidiendo, que estructuras incluso en tu propia mente han estado impidiendo que lleves a cabo la obra del Señor. Pero también el Espíritu Santo te capacita en el nombre de Jesús, con ese discernimiento, con esa fineza para identificar qué es lo que se está levantando en contra del conocimiento de Dios. El Señor, el Espíritu Santo pone en ti la capacidad de identificar lo que se opone al propósito de Dios. En el nombre de Jesús. Y Él es fiel para cumplir lo que se ha propuesto. Y se ha propuesto hacerlo contigo y conmigo, con la sede central. Así que lo alcanzamos. Lo alcanzamos. Empezamos a respetar de una manera más detallada el diseño de Dios. Si el Señor ha dicho que hay que preparar, pues vamos a preparar. Si el Señor ha dicho que vamos a arrancar, vamos a arrancar. Si el Señor ha dicho que vamos a derribar, destruir, pues lo vamos a hacer. Si el Señor ha dicho, lo vamos a hacer. Y a enseñar correctamente el proceso de salvación. Enseñarlo de la manera correcta, de la manera en que Él lo ha establecido. A derribar todo pensamiento que se opone al conocimiento de Dios.
porque tu palabra es fiel y poderosa, Señor. Y eso exaltamos su poder, que Él es certero, que Él es veraz. Al alto y sublime, que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, el que habita en las alturas y en la eternidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, y para hacer vivir el espíritu humilde, y para vivificar el corazón Eres levantado para la gloria de Dios. Sea la gloria por medio de tu vida, por medio de tu manifestación como hijo de Dios. La gloria es para Él. Alabanza y poder al que reina por los siglos. Y su nombre es el Santo de Israel, el que habita en las alturas y en la eternidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde, para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. A Él sea toda gloria, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, siglos, y su nombre santo es, 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 su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder, por los siglos, y su nombre santo es. Te adoramos, Señor, bendito es tu nombre. A ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor, el imperio, la majestad,
la alabanza, la adoración y todo tributo solamente a ti, Señor. Glorificado eres. Por siempre y para siempre tu nombre sea exaltado, Señor. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Exaltado su nombre. Aleluya. Vamos a traer nuestras ofrendas. También la siembra que hemos planificado traer y entregar el día de hoy, también puedes entregarla. Si necesitas un sobre allá atrás, por favor, sé específico ahí en la siembra, aclarando bien en el sobre el propósito de esta siembra. Así que qué bueno es tenerte en medio de nosotros. Dios te bendiga, bienvenido. Gloria a Dios por esa bendición. Nuestro hermano es hijo del pastor Alejandro de Jesús, allá de Poptún, así que gloria a Dios por esa bendición que estás en medio de nosotros. Aleluya. Qué lindo es cuando el Señor nos habla, ¿verdad? Y cuando nos lleva al cumplimiento de su propósito y de su plan, lo que Él trazó para que cada uno de nosotros lo alcancemos y lo vivamos y seamos ejecutores de su voluntad, ejecutores de su plan, de su diseño, de lo que Él ha planificado para nuestras vidas. Una de las citas que nuestra hermana Eva leyó, 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5. Me encanta esa cita, porque las armas de nuestra milicia, ¿qué dice? No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas que la iglesia tiene no son armas humanas. No estamos hablando de estrategias humanas, métodos humanos, sistemas humanos, inventos humanos, sino son poderosas en Dios, por medio de Dios. ¿Pero para qué? Como ya se nos decía, para la destrucción de fortalezas, que dice el versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, no de Cristo, a la obediencia a Cristo. Dice la NBD, así podemos destruir la altivez de cualquier argumento y cualquier muralla que pretenda interponerse para que el hombre conozca a Dios. De esa manera hacemos que todo tipo de pensamiento se someta para que obedezca a Cristo. Se levantan murallas, se levantan, como dice esta versión, argumentos, murallas que
la intención de esas murallas, la intención de sus argumentos es que una persona no conozca a Dios. Cuando estamos hablando de conocer a Dios, ¿de qué estamos hablando? De su señorío, de su propósito, de conocer su voluntad, conocerlo a Él para vivir de acuerdo a su voluntad, para vivir de acuerdo a Él, que Él es el diseño, que Él es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero entonces viene el enemigo, la carne, las circunstancias, todo apunta a crear argumentos, a crear una muralla para que la persona no conozca a Dios. Y entonces ahí es donde, como hoy el Espíritu Santo nos corregía y nos enseñaba, muchas veces intentamos evangelizar y evangelizar y evangelizar y decimos, pero ¿por qué? ¡Qué dureza! No entiende, hay tanta situación en la vida. Pero lo que el Espíritu Santo quiere desafiar hoy a la misión y a la sede central es a que entendamos que las armas de nuestra milicia no son carnales. Significa que no voy a ir con argumentos humanos, no voy a ir con mi estrategia, no voy a ir con mi sistema, no voy a ir con mi fuerza, no voy a ir con mi pensamiento, con mi capacidad, sino voy a ir con las armas que Dios me dio, las cuales son poderosas en Él para destruir esas fortalezas. Significa que van a haber sin duda alguna personas con una ceguera espiritual, con una dureza de corazón, con un argumento religioso, quizás con algunas heridas o resentimientos contra el Evangelio, contra algún cristiano en específico, qué sé yo. La actitud de muchos es decir, no, es demasiado duro. Es que mire cuánto rencor, mire cuánto resentimiento. Sede Central entiende que las armas que Dios te ha dado no son carnales, sino son poderosas en Dios. Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y por eso es que el Señor nos ha enviado para derribar, destruir, arruinar, ¿qué más? Destruir, arrancar. ¿Por qué el Señor nos mandó a eso? ¿Qué es lo que vamos a arrancar? Sino los argumentos, la altivez, los pensamientos, los sistemas, la religiosidad, cualquier cosa que impida que una persona venga al conocimiento de Jesucristo. Por lo tanto, Sede Central tienes el poder, tienes la capacidad y tienes los recursos y las herramientas suficientes y necesarias para que todo argumento se venga abajo, toda altivez sea destruida, toda religiosidad sea arrancada de corazón, toda amargura sea derribada y destruida en el nombre de Jesús, y que resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo en la vida de cada persona. Dios nos ha mandado a eso, pero Dios nos ha mandado a edificar y a plantar también. Y como ya se nos decía, esto tiene que ver con el discipulado y bueno, es tan amplio esto. Pero hoy quiero hablar un aspecto que tiene que ver con esto precisamente. Es parte, por supuesto que es muy amplio, que es parte con edificar y con plantar en la vida de cada persona. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 15. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 15. Y si alguien tiene un dispositivo para buscarlo en la versión del Jubileo, puede buscarlo ahí porque voy a leerlo en esa versión. En la 60 dice: procura con diligencia presentarte a Dios, ¿cómo? Aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Voy a volver a repetir esta parte: que usa bien la palabra de verdad. En la versión del Jubileo
dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y escuche bien, que traza bien la palabra de verdad, que traza bien la palabra de verdad. Cuando estamos hablando de que traza, igual si revisamos las diferentes versiones, algunas versiones dicen que explica bien la palabra de verdad, otras dicen que interpreta bien la palabra de verdad. Entonces tiene que ver con enseñar correctamente, tiene que ver con entenderla correctamente, con transmitirla correctamente. Cuando estamos hablando la palabra de verdad, tenemos que ser eficientes en transmitir la palabra de verdad. Tengo el mejor recurso, el arma poderosa que tengo para destruir las fortalezas, para derribar los argumentos, para destruir toda muralla que haya en el corazón, en la mente, en la vida de cualquier persona que esté impidiendo que entienda el Evangelio, que se someta a la vida de Cristo. Yo puedo tener el arma perfecta, el arma adecuada, pero si no soy efectivo en su uso, ¿qué va a pasar? No va a dar los resultados. Puedo aspirar a ser un carpintero e ir a la ferretería y comprar la mejor marca de serrucho que pueda haber. Pero si no sé usar el serrucho, ¿cómo creen ustedes que voy a cortar la tabla? Pero la herramienta es la mejor marca, es el mejor serrucho que puede haber. Sí, pero no solo se necesita tener la herramienta adecuada, se necesita saber usar. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia, con esmero, con dedicación, que Dios te apruebe en todo tu estilo de vida, en tus acciones, en tu servicio, en todo. La búsqueda que debes tener, el énfasis de tu vida es buscar la aprobación de Dios y no la aprobación de la gente. Que Dios esté aprobando tu vida, que Dios esté aprobando tus acciones, que Dios esté aprobando lo que tú dices y lo que tú haces. Es que es fácil aprobarme yo. Muy bien, Ronald, estás pilas, qué bien estás haciendo. Como dice alguien por ahí, calidad. Lo hiciste bien. ¿Qué logros estás teniendo? Me siento mejor. Oh, no, ahora yo me siento bien. Ya he logrado muchas cosas. Ya estoy más avanzado. Y yo me mido a mí mismo. Y entonces yo me apruebo. Pero aquí es: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, pero un ingrediente fundamental, que usa bien la palabra de verdad. Y esta versión, me encanta esta expresión, que traza bien la palabra de verdad. Para entender bien este concepto de lo que quiero hablar, de trazar la palabra de verdad, voy a pedirle a Ivonne que venga y me explique el concepto de arquitectura para trazar. Yo tengo un plano por acá. Regularmente cuando el arquitecto llega al terreno, a la obra, pues lleva su plano. ¿Verdad? Y en el plano tiene que trazar. Entonces, eso es lo que quiero que Ivonne, ven aquí arriba y me explicas el concepto de trazar. Bueno, de primero lo que hacemos es una planificación para esa construcción. Esa planificación la reflejamos nosotros en los planos, pero es un plan y un diseño que responde específicamente a esa construcción. Entonces, lo que nosotros definimos es lo adecuado y lo correcto para que se pueda ejecutar. Entonces, a la hora de trazar, lo que hacemos es pasar del papel a una superficie la planificación, o sea, el plan, el diseño de ese proyecto. Para poder hacer el trazado correcto tiene que cumplir las dimensiones que se definieron
y con las herramientas correctas para que se cumpla con el diseño, porque si no hay variación, ya no se cumpliría el diseño, sino que variaría en lo que se va a realizar. Entonces, no se trata de que exista el plano, nada más, No, sino la habilidad, número uno, de que yo pueda leer el plano. Porque, por ejemplo, tú vienes y me dices, tú como arquitecta vienes y me dices, apóstol, aquí está el plano. Yo vengo, llego al terreno, lo agarro, y si yo no sé leer el plano, ¿qué creen que voy a ir a hacer al terreno? ¿Qué trazo voy a ir a hacer? Lo que yo interpreto, lo que yo asumo. Entonces necesito la capacidad de leer, de entender el plano, pero ahora la capacidad de ¿qué? De trazarlo. ¿Trazarlo? De volverlo realidad, el diseño, las dimensiones exactas. Las dimensiones exactas, ahí está el punto. No solo se trata, no, yo ya sé que aquí dice 47.01 y yo ya sé que son metros. No, yo ya puedo leer. Pero ya en el terreno, tal vez le pongo 46. O no me doy cuenta de ese .01, de ese .03. ¿Qué es eso de 3 milímetros? Eso no va a afectar en nada. Mejor hagamos las cuentas así cabales, ¿verdad? Y entonces, eso es una mala aplicación del diseño original a una realidad incorrecta. ¿Por qué? Porque el diseño correcto está reflejado en el plano. Lo importante del diseño es que ese diseño responde a unas necesidades del cliente, o sea, responde exactamente a lo que, o sea, el terreno pide, las vecinos que estén ahí, el programa, las necesidades que tenga todo, ¿verdad? O sea, no hay variación y no tiene deficiencia, sino que es exacto, funciona. O sea, funciona perfectamente. Si por ejemplo el área cuadrada de la casa, por ejemplo, tuviera un área de, ¿qué? 300 metros cuadrados de construcción, por ejemplo, pero en el terreno solo tienes 150 metros cuadrados de planicie. Tienes quizá unos 50 de una pequeña, ¿qué? ¿Cómo se le llama? Un declive, pero otros 100 de, ¿qué? Un cerrito por ahí. ¿Qué es lo que habría que hacer? Pues estamos hablando de que el área de construcción no cabe dentro del terreno, o sea, no está dentro del terreno. Pero el trazo, para poder hacer esto y aplicarlo allá, ¿qué me va a decir del terreno? ¿Qué tengo que hacer en el terreno? Primero tengo que nivelar. Entonces, si me dice, aquí está fuera de nivel, ¿qué tengo que hacer? Nivelar. Quitar el exceso. Y hacer plataformas. Nivelar, poner el terreno a la medida correcta. ¿Para qué? Para que sea aplicable este diseño en ese terreno. Si hace falta rellenar, se rellena. Tengo que rellenar. Si hay que cortar, entonces se corta. Hay que cortar. Entonces, el trazo, ¿qué significa? Decía Ivonne, trasladar este diseño. Definir las dimensiones y el diseño a la superficie territorial. Volverlo, aunque esto pues, es real, ¿verdad? Pero volverlo a una realidad física, a una realidad, ¿cómo le podríamos decir? Visible, tangible de lo que está diseñado acá, pero ahora ya en dimensiones reales. Aquí está en escala, mientras que aquí va a estar en dimensiones reales. Yo no puedo redibujar este mismo plano en un pedacito de terreno, no tiene sentido. Esto es el diseño, pero yo tengo que volverlo tangible, real, en el terreno con el que vamos a trabajar. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? ¿Está bien? Ok, perfecto, gracias. Entonces, viene el Señor
y nos deja el mejor plano que puede haber. Pero este plano es el plano de quién. ¿Es el plano de quién? Sí, Dios lo diseñó. ¿Pero de quién? De Cristo. Lo que yo encuentro en la Escritura, Jesús les dijo a aquellos israelitas, a aquellos judíos: a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, porque ellas dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué está hablando Jesús? Que la Escritura revela a Cristo. La Escritura muestra a Cristo. Y entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de ver a Cristo, de entender a Cristo en las Escrituras, para poder trazar ese diseño de la vida de Cristo en la vida de otras personas. La evangelización y el discipulado es llevar a las personas a la vida de Cristo. En la primera conferencia, el hermano Alfredo nos resaltaba Colosenses 1, ¿qué? 1:28, ¿qué dice? Solo como una persona se recuerda ahí. ¿Qué dice Colosenses 1:28? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es la evangelización y el discipulado? Tengo el plano, tengo el diseño que es la vida de Cristo, pero una persona, voy a poner el ejemplo, perdonen, esta persona es el terreno en el que yo tengo que construir qué tipo de edificación en él. A Cristo. Y entonces yo necesito la capacidad de interpretar, de leer las Escrituras y poder trazarlas correctamente en el corazón, en el entendimiento y en la vida de cada persona. ¿Para qué? Para formar en esta persona el diseño de Cristo. Estoy diciendo diseño, pero estamos hablando de imagen, ¿verdad? Pues solo por mantener este entendimiento. La naturaleza que es puesta en la persona que nace de nuevo, pero se necesita tallar, se necesita alimentar, se necesita formar, corregir, pero necesito yo tener la capacidad. Entonces, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Pero sede central, si algo tenemos que procurar, es ser efectivos y eficientes en trazar correctamente la palabra de verdad. Porque la palabra me revela a Cristo. La palabra me muestra a Cristo. La palabra me habla de Cristo. Trazar entonces significa medir, significa marcar, significa establecer de este punto, o sea, una varilla que se ponga aquí como medida. De este punto tienen que haber, me voy a inventar una medida, 15 metros exactos hasta esta otra varilla. Entonces, ya los albañiles, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Para qué les sirvieron estas varillas? ¿Para qué les sirvió este hilo? ¿Cómo se llama ese hilo con el que ponen? Bueno, ese hilo, ¿para qué sirve? Ya pusieron la medida, 15 metros, 8 metros para acá, 3 metros para allá, ya le establecieron. ¿Para qué sirve? ¿De qué le sirve eso al albañil? Para guiarse, sí. ¿Para qué? Para visualizar lo que tiene que construir. Entonces significa que si aquí marcaron con cal, por ejemplo, y aquí está el trazo,
no se va a venir a hacer una zanja por otro lado. No va a ser zanjas donde él le place. No va a ser la zanja donde a él le parece o la medida que le parece, sino va a trabajar de acuerdo a lo que ya está trazado. Entonces, ¿el trazo para qué significa? Para que ni el albañil ni nadie más en la construcción haga las cosas a su manera, sino cada quien se base en esas medidas exactas, en ese trazo, para que todos coincidamos edificando con la misma forma. Si aquí va una curva, por ejemplo, aquí es una esquina, aquí es un rectángulo, lo que sea, cada trabajador en la construcción va a basarse, obviamente, en el plano, pero va a basarse en el trazo para no hacer lo que se le ocurre en el terreno, sino hacer lo que ya está establecido. Para eso es el trazo. Porque ¿de qué sirve que yo tenga el plano de una casa tan linda, las medidas que yo quiero, la forma que a mí me encanta, pero el albañil va a ir a hacer lo que a él le gusta? Entonces, ¿de qué sirve? No me malinterpreten, lo estoy diciendo en el buen sentido. ¿De qué sirve que aquí nos esté revelando a Cristo si yo voy a ir a discipular a una persona como a mí me place? Y voy a ir a formar un diseño totalmente diferente del que aquí está establecido. ¿Para qué está revelado Cristo aquí? Para que yo aprenda a conocer, a interpretar. Estoy hablando de interpretar en el sentido correcto, porque hoy en día la interpretación es aplicada de otra manera. A interpretar, a entender, a conocer y aplicar correctamente la revelación de Cristo en su palabra, para que eso sea formado en el corazón y en la vida de cada persona. Por ejemplo, solo leo Efesios capítulo 4. Versículos 12 y 13. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, no es a cualquier medida. La medida ya está establecida. El plano ya está definido. El diseño ya está dado. No es saber qué diseño hacemos, hermanos. No es saber qué formo en la vida de una persona. No es saber a dónde llevo a estas personas. El diseño ya está establecido. Ahora lo que nos corresponde es llevar a estas personas a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Existe el diseño, que es la persona de Cristo, trasladándolo en el lenguaje arquitectónico. Existe el diseño, los planos, que están reflejados en un papel, pero ese papel, para el arquitecto, para el albañil, para el maestro de obra, para el plomero, para el electricista, para quien quiera que esté involucrado en la obra, ese papel, como decía alguien por ahí, es la ley, pues. ¿Verdad? Ese papel es ¿qué? Es lo que determina. Puede ser el mejor plomero de toda Guatemala, pero el plomero no va a venir a hacer lo que se le ocurre aquí. El plomero va a venir a regirse a lo que está establecido en el diseño. ¿Me doy a entender? Es que no se trata de que qué buen electricista es. Ese electricista se va a basar en el diseño ya está establecido. Miren, es el mejor albañil de todo Guatemala. Que es eficiente, tiene unos criterios buenísimos, un gusto impresionante. Sí, pero para eso está el plano.
para que todo se rija en el diseño establecido. El asunto de la iglesia hoy en día, o en el proceso de evangelismo y de multiplicación, es que no hemos entendido del todo que lo que el Señor nos ha apuntado, aunque ya está revelado y escrito en los libros, especialmente en la explosión del modelo, es que está hablando de una multiplicación de modelos, de una multiplicación de gente a la imagen de Jesucristo. Entonces, ¿cómo puedo? Pues lo voy a decir de esta manera. Me dieron el trabajo de construir 20 casas iguales y me dan el juego de planos. No me dieron 20 juegos de planos. Yo creo que necesito uno, ¿o no? Por supuesto estoy hablando de la misma casa, ¿verdad? El mismo diseño. No necesito 20 juegos diferentes de planos, porque es este mismo diseño que yo lo voy a usar en 20 construcciones diferentes. Si yo me rijo estrictamente a este plano en las 20 diferentes edificaciones, ¿qué creen ustedes que va a ser el resultado? 20 casas iguales, exactamente iguales. Esa es la clase de multiplicación que Dios quiere. Todos basándonos en el mismo diseño, pero trabajándolo en mi vecino, en mi primo, en mi jefe, en mi compañero de trabajo, en mi amigo, en quien sea a quien estoy evangelizando. No importa dónde viva, no importa qué nivel social tenga, no importa si está graduado o no está graduado, si estudió o no estudió, no importa quién sea la persona. Yo en cada uno de ellos, ¿qué es lo que voy a formar? No en este que es profesional, yo voy a formar un diseño diferente. Pero en este que no ha estudiado, voy a trabajar otro diseño. Miren, la arquitectura, Ivonne decía algo muy cierto, que depende del terreno que haya, así obviamente va a ser el diseño de la casa, ¿verdad? Primero el ingeniero o el arquitecto tienen que ir a ver el terreno y en base a las demandas del terreno es como ellos ajustan su diseño. Pero en el reino de Dios no es así. No es depende del corazón de la persona, yo voy a ajustar el evangelio a ella. No es así. Sino en cada persona, no importa, como dice la Escritura, no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, no importa nivel social, no importa nivel de socioeconómico, no importa grado intelectual, no importa nada. En cada persona yo debo formar el mismo diseño, la misma imagen de Jesucristo en la vida de cada una de las personas. Eso es el evangelismo. El evangelismo es tomar una vida y llegar al punto de presentarlo a esta persona perfecto en Cristo Jesús. ¿Cómo voy a hacer eso? Pero qué paquete. ¿Y cómo hago eso yo? ¿Basándome en qué? Ahí está el punto. Es que no se trata de que, ¿y ahora de dónde me saco el diseño si yo no sé nada? ¿Y qué medida le pongo? ¿Y qué formo en esta persona? ¿Y cómo lo transformo? ¿Y cómo lo llevo? No, pero es que lo que tengo que hacer es leer el plano, leer el diseño, conocer el diseño. Entonces yo voy a saber qué es lo que debo trabajar en la vida de la persona. Pero mientras yo no conozco el diseño, entonces ¿qué voy a formar en una persona? Y ahí está el problema. Cuando, por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, era tan eficiente en llegar a una iglesia y el diagnóstico que hacía en cada iglesia era de acuerdo a lo que estaban, en discrepancia con la naturaleza de Cristo. Con lo que no encajaba con el diseño de Cristo, lo corregía, establecía el diseño, pero iba a la otra iglesia y ¿qué hacía?
no era que iba a trabajar otro diseño en esta iglesia, sino esta iglesia tenía aspectos diferentes al de Cristo, y entonces en cada uno de ellos, no importa si era Galacia, no importa si era Éfeso, no importa si era Corinto o no importa si era Roma, en todas estaba trabajando basadas en el mismo plano de la persona de Cristo. El evangelismo tiene que apuntar a formar la imagen de Cristo, a llevar a una persona a que exprese la naturaleza de Cristo. Entonces el evangelismo no es traer gente al culto, no es invitar gente a la iglesia. No estoy diciendo que no pueda invitar, ¿verdad? Si en algún caso se da alguna situación donde se presenta la oportunidad de invitar, pues eso es otra cosa. Pero estoy hablando de evangelismo. Es que el problema, y por eso explico esto, porque el problema es que la iglesia muchas veces ha sustituido el evangelismo por invitación. Y entonces nos sentimos satisfechos que porque yo todos los domingos invito a alguien y siempre traigo a alguien. Creen que yo ya estoy cumpliendo la gran comisión. No, Dios no me envió a invitar. Dios me envió a tomar a una persona, traerla al señorío de Cristo y formar a Cristo en esa persona. Y de hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso significa llevándolos a nacer de nuevo. Y ahora dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué fue lo que les mandó y qué fue lo que formó Cristo en ellos? Su imagen. Y entonces los discípulos, ¿qué tenían que formar en estas personas? La imagen de Cristo. Es que tan lindo leer Romanos capítulo 8, versículo 28, 29 y entender que fuimos predestinados y escogidos desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dicen los primeros versículos de Efesios también, pero que podamos nosotros ser hechos a la imagen de Cristo. Yo fui escogido, fui predestinado para que la imagen de Cristo sea formada en mí. Gloria a Dios. Ciertamente fuimos predestinados para eso. Una persona inconversa. Ven, Minor, un momentito. Asumamos que Minor es un compañero de trabajo, un amigo, un familiar, lo que sea, pero es una persona que no ha reconocido el señorío de Cristo. Pero Minor fue predestinado por Dios ¿para qué? Escuchen bien, Minor fue predestinado ¿para qué? Ok, todavía solo unos 3 creo que están seguros, los otros así como esperando a ver que les dé el chivo. Minor fue predestinado ¿para qué? La escritura es bien clara, pero nosotros lo interpretamos que Minor fue predestinado para hacerse evangélico. Que Minor fue predestinado para ir a la iglesia. Solamente para ser salvo. Todo esto lo incluye, por supuesto. Eso es parte de, pero la predestinación de Dios para este mi amigo, para este mi familiar, mi jefe, mi compañero, lo que sea, es ¿qué? Que sea hecho conforme a la imagen de Jesucristo. Entonces, el trabajo que yo voy a hacer con él no es nada más venite vos, mira, te invito al culto, mira tan bonitos los hermanos, qué bonito compañerismo, y ya lo traje a la iglesia. Bueno, ojalá y el apóstol Ronald se eche un mensaje evangelístico porque yo lo traje. Lo que me costó convencerlo y ojalá hoy haga la invitación el apóstol Ronald. Y el apóstol Ronald no hace la invitación ese domingo. Me falló el apóstol hoy. Porque yo estoy pensando en traer, pero no estoy pensando en que mi tarea, mi función es llevar a esta persona que fue predestinada a que alcance la imagen de Cristo. Por eso volvemos a resaltar este versículo de Colosenses: presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo utilizaba la palabra para amonestar, para corregir, para instruir, para formar la imagen de Cristo
y presentarlo perfecto. Entonces, pero para eso yo necesito conocer el diseño y ahora trazarlo en la vida de Minor. El evangelismo es trazar el diseño de Cristo en la vida de Minor. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo trazar? Es un diseño, ¿sí? Pero ¿por qué tengo que trazar? ¿Por qué dijimos que es el trazo, por ejemplo, para el albañil? Para que se haga lo que ya está establecido. Para edificar, ¿pero qué? Para que sea visible Cristo en él, ¿sí? ¿Sí? No por mis propias fuerzas. Sí, todo eso es cierto, pero hay un punto todavía que quiero que entendamos bien. ¿Para qué le trazo yo al albañil? Para que sea exacto, para que no se salga el diseño, para que el producto sea fiel al diseño. Lo que le estoy diciendo yo con ese poquito de cal que eché, ese hilo, esa varilla que está puesta ahí, lo que yo le estoy diciendo a él es el camino a recorrer. Estoy diciendo en el proceso de trabajo. Lo que le estoy marcando es lo que debe hacer. Cuando yo a través del evangelismo le trazo a Minor la persona de Cristo y lo que él debe hacer para alcanzarla, hasta se va a querer aventar de la carreta para decir, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué el etíope le dijo, ahí hay agua, qué impide que yo sea bautizado? Le dijo a Felipe. Porque eso fue lo que Felipe le explicó. O sea, Felipe trazó en el etíope sus decisiones, sus acciones y a dónde apuntar. Entonces, cuando el etíope entendió por el trazo que Felipe le hizo con la evangelización, lo que él tenía que hacer, dijo, pues yo lo hago. Ahí es donde vienen los conflictos de la actitud de la gente de no querer hacer algo. ¿Por qué? Es porque no hemos trazado correctamente las decisiones que tiene que tomar, las actitudes y el estilo de vida que tiene que tener. Es que miren, si yo trazo inadecuadamente, la persona no va a querer caminar conforme la vida de Cristo. Una persona en una iglesia me dijo una vez, fíjese apóstol, que yo evangelizo a un mi amigo, pero miren, mi amigo no quiere, bien duro. ¿Y qué le estás diciendo? Mire, yo le estoy presentando el evangelio así como es. Y que él tiene que venir a sujetarse y a obedecer y que se olvide de todo. Y cuando me empezó a presentar toda la forma en que él se lo hacía, le dije, con razón no quiere nada, ¿ves? Pues es que él me dice, no, mejor yo sigo allá. Pero si de todos modos estás atado al mundo, le dijo él. Sí, pero ahí no me lo están recordando, le dijo. Y vos solo eso me estás recordando, le dijo. ¿Qué estaba haciendo esta persona? Estaba dañando el corazón y el entendimiento de esta persona, que entonces le trazó un camino donde él, no, me rajo pues, eso es imposible, esto es demasiada demanda, esto no se logra, esto, miren, Cristo trazó correctamente en la vida de una persona. Es que la gente se acercaba a Jesús y decía, Señor, quiero seguirte. Muy bien, le decía el Señor. Haz las cuentas. Cualquiera que quiere construir una torre, se sienta primero a hacer las cuentas si es capaz de terminar el trabajo. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? En otro caso Jesús le dice a otro, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Las zorras tienen guarida, las aves tienen nidos, pero yo no tengo ni dónde recostar la cabeza. ¿Qué le estaba marcando Jesús en la vida de convertirse en un discípulo de él? Le estaba marcando el trazo.
pero el trazo correcto. El evangelio tradicional ha enseñado a la gente, mire, véngase a Cristo, mire, sus problemas se van a terminar. Venga al Señor y mire, usted no va a tener problemas, usted no va a tener limitaciones, esto va a ser bendición, Dios lo va a prosperar, Dios lo va a usar, tantas cosas. Nunca le hablo de las demandas del reino de Dios. Y cuando esta persona viene a Cristo y empiezan las demandas, ¿qué dice esta persona? Sí, pero ¿qué más dice? Muy fuerte, mucha demanda. Sí, no puedo, me siento muy presionado. Pero ¿por qué la persona va a decir es demasiado? A mí nunca me dijeron eso. Porque nunca se le trazó correctamente la vida en el reino de Dios. El evangelismo es trazar, es enseñarle a la persona a Cristo para que él entienda cómo debe vivir. Enseñarle el carácter de Cristo para que él entienda cómo debe actuar. Trazar en la vida de la persona para que él apunte al diseño correcto. Y entonces no importa quién sea, si es el jefe o es el empleado. No importa dónde viva, de todos modos, en cada persona yo necesito formar el mismo diseño. No es un diseño adaptable a necesidades diferentes. No es un diseño modificable, quizás es la palabra correcta. Modificable a las situaciones diversas de una persona, sino es un diseño que encaja perfectamente. No importa la raza, no importa el tamaño, no importa el color, no importa de dónde venga la persona. Así es. Si para mí es difícil, ¿cómo creen ustedes que lo van a presentar? ¿Algo? Inalcanzable. ¿Creen ustedes que si viene alguien que nunca hace ejercicio y subió un día a aquella avenida de la zona 4, ¿cómo se llama? La 24 calle, que es una calle bien empinada. ¿Cómo creen ustedes que llega al final, si es que llega? ¿Cómo? Fatigado. Y entonces viene alguien y le dice, ¿cómo te fue vos? ¿Cómo creen ustedes que va a ser su explicación? Me costó, ¿eso estuvo? Difícil. Ah, no, me sacó el jugo esa subida. Oh, no, mira, hasta lucitas vi. Pero imagínense si agarramos a alguien que es atleta durante años, corre, sube volcanes, subió todos los volcanes de Guatemala y sube eso. ¿Cómo creen ustedes que va a ser la explicación? ¿Cómo te fue? Eso es fácil, pues. Buenísimo, rápido la subí, ni me costó. Pero entonces, ¿cuál fue la diferencia? La experiencia de cada quien, la vivencia de cada quien. El problema cuando yo he tenido una vivencia incorrecta en Cristo, ese pesimismo es el que yo transmito en el evangelismo. Pero un Felipe le está transmitiendo su experiencia al etíope, que el etíope para la carreta y le dice, yo quiero bautizarme. Un apóstol Pablo le transmite su vivencia a la gente y a pesar de que lo habían azotado, de que había sufrido naufragio, que había padecido hambre, no importa, él transmitía el mensaje que era lo que producía en la gente. Con razón las iglesias se multiplicaban, se levantaron nuevas iglesias, extendió el evangelio de una manera impresionante. ¿Por qué? ¿Por cuál era la vivencia de él? Miren cuando él testifica de las situaciones y de las limitaciones que enfrentó, ¿cómo lo cuenta? Habla ustedes, miren, el evangelio es lindo, pero habla ustedes.
cuesta, miren, cuesta un mundo, pero es bendecido. Oye, imagínense eso. ¿Qué creen ustedes que voy a producir en la gente? Desánimo. Cuando yo tengo una experiencia genuina, real con Jesucristo, entonces yo voy a poder trazar en la vida de las personas correctamente la vida dentro del reino de Dios. El evangelismo es poder trazar en esta persona. Dice que fue predestinado para que alcance la imagen de Cristo. Entonces yo tengo que ser capaz para trazar en su vida lo que yo voy a trabajar en él, lo que él va a trabajar en su propia vida, porque dice la Escritura, pero cada uno mire cómo. La tarea también va a ser de él, pero la tarea no es solo de él. Para eso existe el resto de la iglesia, los discípulos, para ayudar a edificar su vida. Pero si cada uno de nosotros somos eficientes en leer el plano, en interpretar el plano y en aplicar el plano, y todos estamos leyendo el mismo plano, ¿qué creen ustedes? No importa quién de ustedes trabaje en él, quién otro lo disipula un día, no importa quién lo va a ministrar, no importa quién lo va a corregir, no importa quién, ¿qué creen ustedes que va a ser formado en él? La imagen de Cristo. Si es que todos estamos basándonos en el mismo diseño, en el mismo plano. Gracias. Vamos a producir sed en la gente, pues. O sea, vamos a darle sabor al mundo, pero vamos a producir hambre y sed por el Señor. Ahora, miren lo que dice el libro de los Salmos, en el Salmo 95. Salmo 95. Versículo 10. Voy a leerlo en la PDT también. 95:10. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Dice en la PDT, estuve disgustado con esta generación por 40 años. De ellos dije, son un pueblo que no es leal, no tiene en cuenta los caminos que trazo con mis enseñanzas. No tienen en cuenta los caminos que trazo con mis enseñanzas. El Señor, con las enseñanzas que nos está dando, ¿está qué? Trazando el camino por donde Él quiere que caminemos. Pero una iglesia que no aprende a seguir el camino que el Señor está trazando con su palabra, es una iglesia, como dice en esta versión, desleal. Desleal, que no está siendo fiel a lo que el Señor está mandando. Dios quiere, no tiene en cuenta los caminos que yo les he trazado, dice, con las enseñanzas que les he dado. El Espíritu Santo nos está trazando el camino, nos está trazando el diseño de lo que Él quiere, por donde Él quiere que caminemos y lo que Él quiere que alcancemos. Yo tengo que aprender a caminar en ese trazo, a distinguir el trazo para poder caminar, basarme en ese diseño y alcanzar ese diseño, cumplir ese diseño y aplicarlo, que sea alcanzable. Es alcanzable para nuestras vidas, pero yo necesito poner atención. Pero para eso necesito ser eficiente
en conocer la palabra de Dios. ¿Dónde vas a encontrar el plano, el diseño? En la palabra de Dios. Hermanos, la multiplicación que Dios quiere para nosotros no es en multiplicación de personas nada más, sino en multiplicación de personas con la imagen de Cristo. Es diferente y es muy diferente. Multiplicación de personas, miren, ¿saben qué? Sirvamos desayunos todos los domingos y les aseguro que en un año cuadruplicamos la cantidad de personas acá, sirviendo desayunos todos los domingos y almuerzo gratis. Se los garantizo. Hagamos cualquier otra estrategia y les garantizo que hay una multiplicación. Hagamos entretenimiento de algún estilo, de alguna forma, y les garantizo que crece. Pero ¿qué clase de crecimiento es el que Dios quiere? Escucha bien lo que voy a decir. Y es por el desafío que lo digo de esta manera. ¿Qué clase de crecimiento es el que Dios quiere que tú produzcas? ¿Qué clase de crecimiento? Un crecimiento de gente con la misma imagen de Cristo. Para que tú te multipliques en gente a la imagen de Cristo, obviamente primero tú debes ser transformado. Eso es indiscutible. Pero para que tú te multipliques en gente a la imagen de Cristo, tú tienes que conocer ese diseño y trazarlo en la vida de las personas a través del evangelismo. Si tú no conoces la palabra, no puedes trazar el diseño correcto en la vida de cada persona. Dios quiere que la sede central sea efectiva en trazar el mismo diseño, la imagen de Cristo en la vida de estas personas que vamos a evangelizar y que vamos a traer para el reino de Dios. Esto significa que no solo con haberla traído a la iglesia, ahí estuvo, ya terminé mi trabajo. ¿Cuál es el punto? ¿A qué debo apuntar? A formar la imagen de Cristo, a presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Entonces significa que yo debo seguir trabajando en la vida de esta persona, la imagen de Cristo, la imagen de Cristo, la imagen de Cristo. No importa si ya lleva 6 meses de estar congregándose, no, ya es discípulo aquí, ya lo puedo soltar. No, sigue formando la imagen de Cristo en esta persona. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y entonces no importa si esta persona viene con problemas matrimoniales o viene con problemas económicos. No importa si esta persona viene con un trasfondo religioso o viene con algún tipo de atadura de no sé qué. No importa qué tipo de limitación, esquema, barrera puede tener en su corazón o en su entendimiento. Dios te ha dado el poder y la capacidad para derribar, para destruir, para arruinar y para arrancar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Cristo Jesús, pero para plantar y para edificar en la vida de esta persona la imagen de Cristo. Ese es el evangelismo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces no significa de ir a ver qué hablo, significa de apuntar a trazar la vida de Cristo en esta persona. ¿Cuál es el argumento que muchos ponen para cerrarse, para bloquearse a la evangelización de alguien? ¿Cuál es el argumento? Ay, no, es que mire que los evangélicos no sé qué, que mire que el predicador no sé cuánto, que mire que la iglesia no sé, mire, ¿no es cierto? Para ser como fulano y tal, mire, esos son los argumentos. Y nosotros, no, es que mire, usted tiene que comprender que tal pastor, y que no es así, pero es que fíjese que yo lo conozco, y mire que la verdad, que no, si tal iglesia es iglesia que usted está hablando, enredándonos nosotros en los mismos argumentos, cuando lo que yo no tengo que estar trazando malos argumentos, ni defendiendo trazos erróneos. Yo lo que debo es estableciendo el trazo correcto de la persona de Cristo. Ok, tú tienes ese entendimiento, tú has visto esos modelos, pero yo vengo a presentarte a la persona
perfecta que es Cristo Jesús. Esa es la persona de la que yo te vengo a hablar. Esa es la persona que te voy a presentar ahorita. Y ese es el mensaje que traigo para ti. Eso es el evangelismo. Presentar y llevar a toda persona hasta que la presentemos perfecta en Cristo Jesús. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que lo que ya está diseñado, que lo que ya está establecido, nosotros lo hagamos tangible, se decía al principio, en la vida de una persona. Pero también determinémonos a que ese diseño que es Cristo lo volvamos tangible en nuestras vidas también. En primer lugar, volvamos tangible el diseño de Cristo en nuestras vidas. Por eso es que el Señor nos ha estado hablando del carácter de Cristo. ¿Por qué creen? Porque lo que está haciendo es leyéndonos el plano. Y lo que está haciendo el Señor es que ahora volvamos tangible ese diseño en nuestra propia vida, para que nos multipliquemos en más personas conforme a la imagen de Jesucristo. Amén. Pongámonos de pie un momento. Aleluya. Solo glorifica a Dios por la tarea tan hermosa que Dios te ha dado. Ya vamos a ministrar, después de la cena del Señor vamos a ministrar, pero démosle gloria al Señor por esa tarea tan preciosa que el Señor ha puesto en nuestras manos. Te ha hecho capaz, te ha escogido para que tú presentes a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Te ha escogido para que derribes y destruyas todo argumento, todo muro, todo esquema, toda religiosidad que haya en la vida, en el corazón. No importa qué clase de terreno sea, si hay pedregales, si hay espinos, si está dura la tierra, no importa. Dios te ha dado el poder porque tiene su palabra para convertir a cualquier persona en terreno fértil para la gloria de Cristo Jesús. Si esto no se cumpliera, creo que el Señor mismo jamás hubiera escogido a Saulo, porque cualquiera hubiera pensado: pero miren cuánta piedra, pero miren qué dureza. Sin embargo, la palabra de Cristo fue capaz de cambiar y de quitar todas esas cosas que impedían que Él pudiera dar fruto. Y ya sembró en Él su palabra y produjo fruto. Dios te ha llamado para que seas efectivo, pero para que edifiques y para que plantes la imagen de Jesucristo en toda persona que evangelizas. El evangelismo no es para ser gente evangélica. El evangelismo es para llevar a las personas a la imagen de Jesucristo, a todos aquellos que el Señor predestinó para que fuesen hechos conformes a su imagen, y llevarlos a que lo alcancen, para que vivan como Cristo, para que actúen como Cristo, para que vivan gobernados por Cristo en esta tierra, y para que Cristo pueda expresarse a través de sus vidas. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Eso es, exáltalo y dale gracias. Dale gracias, dale gracias, dale gracias al Señor.
por su fidelidad, por su misericordia, por su bondad, por sus maravillas. Señor, gracias, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. No hay corazón lo suficientemente duro para que tu palabra no penetre. No hay argumento lo suficientemente firme para que pueda resistir al poder de tu palabra y de tu espíritu. Las armas que tú le has dado a tu iglesia son poderosas. Nos has levantado para destruir fortalezas de impiedad, de argumentos, de religiosidad, toda altivez. Nos has escogido para derribar y destruir todo aquello contrario, todo aquello que impida el conocimiento de Cristo en las personas. Hoy en el nombre de Jesús usaremos las armas espirituales, las armas en Dios, y destruiremos argumentos, destruiremos fortalezas, derribaremos obstáculos, quitaremos piedras, quitaremos espinos, plantaremos tu palabra en tierras, en corazones que las hemos convertido en fértiles para que produzcan fruto para la gloria de Cristo, para la gloria de Cristo, para la gloria de Cristo. Glorioso Señor, maravilloso Rey. Oh, glorioso Señor, maravilloso Rey. Eres grande, poderoso. Tú nos has dado las herramientas, nos has dado tu palabra, Rey. Nos has dado a tu Espíritu Santo. Derribaremos muros, derribaremos argumentos, Señor, para que tu reino sea establecido en cada vida. Oh, gloriosa gloria, glorioso y digno tu nombre, glorioso y digno. Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso, eres tú, glorioso Rey, glorioso Señor, digno de toda gloria, digno de toda honra, digno de toda majestad, glorificándole, todos exaltándole, porque eres todopoderoso, porque eres grande y maravilloso, eres suficiente. En su palabra hay poder, en su palabra hay poder. El Señor ha puesto su palabra en nuestras bocas. Él ha puesto su palabra en nuestras bocas. Y por esa palabra Él obrará. Oh, glorioso, 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 Eres fiel, eres veraz, suficientemente poderoso eres tú, potente eres tú. a ti toda gloria,
perfecto e infalible. Bendito tu nombre, Señor. El llamado que tú has hecho, Señor, Bendito eres. es perfecto y no hay error en él. Al igual que tú, tu presencia eterna es, perfecta es. Tu soberanía anuncia tu poder. Señor, que tu voluntad y tu señoría, tu señorío y tu majestad, Señor, sigan siendo evidentes y visibles en nuestras vidas. Has determinado ejecutar tu plan en medio de nosotros. Te has propuesto y has enviado a tu Espíritu para que lo hagamos. Está pasando en medio de nosotros. Ya está pasando en Misión Cristiana del Calvario. Y seguiremos viendo el cumplimiento de tu propósito. Tu nombre será exaltado y tu nombre será glorificado. Porque te has determinado glorificar tu nombre. Lo has hecho y lo seguirás haciendo en medio de nosotros. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Bendecimos a los hermanos que han estado viendo esta transmisión. Que la gloria del Señor siga siendo sobre ustedes. Les amamos y un saludo de acá de la sede central. Dios les bendiga. Vamos a hacer esta pausa ahorita para acomodar.